Voy a hacer una muy breve introducción a lo que estamos acá reunidos para presentar. Reunides, reunidas, reunidos y todo eso. Y después los voy a dejar con Santiago Mazzuccchini, que es el compilador de este libro de cuentos de narrativa contemporánea. Bueno, primero que nada, mi nombre es Santiago también. Me recuerdan de presentaciones de la parte maldita anteriores. Hago stand-up y libros con mi socio Alejandro, que está como siempre detrás de bambalinas. Este es el segundo título de la colección de antologías contemporáneas que estamos haciendo, que en realidad más que nada lo que intentamos es, a partir de una convocatoria que hicimos abierta a que lleguen cuentos, poesías y crónicas, las tres categorías, compilar antologías, valga la redundancia, y buscar a que esos compiladores sean escritores que armen una selección a partir de su muy arbitrario juicio. Y siempre aclaramos esto porque la idea de buscar a Santi o a Gonzalo, que está también acá presente, el compilador de la antología de poesía, sabíamos que iban a hacer una selección completamente sesgada, iban a dejar afuera un montón de gente que probablemente a nosotros nos encantaría publicar. Pasa nomás, no pasa nada. Estamos entre amigos. Hicimos un trípode ahí de con cinta scotch, no sé si lo vieron. Y nada, y sabíamos que esas elecciones iban a ser polémicas, sobre todo porque llegaron como 400 cuentos y 400 poesías más o menos, no sé, 380 más o menos. Y había bastante para leer y para elegir. Y entonces, bueno, obviamente iban a quedar cosas afuera, pero sobre todo dijimos, no va a ser las únicas antologías que hagamos con todo ese material, va a haber otras probablemente, pero acá esta gente elegía sus textos. Con Santi peleamos mucho más que con Gonza por esa selección, así que quienes están acá, autores y autoras, primero un aplauso para ustedes. Han pasado por un doble proceso de selección, que es el de Santi, y después el nuestro, que no le dejamos pasar una, porque decíamos, si había tanto material ahí, no puede sobrarle una coma al libro, porque tiene que ser un libro que te parta la cabeza, lo abras en cualquier cuento que lo abras. Así que para los que estuvieron ya viéndolo, me imagino que les habrá pasado. Y ahora Santi les va a contar un toque de cómo fue ese proceso de selección, de lectura, qué criterios usó, si es que usó alguno, y por qué habría que leer Marañas. Si querés decir por qué Marañas también, pero me parece que eso es más complicado. Y bueno, después algunos y algunas de los autores y las autoras que se animen dijeron que van a leer un fragmento de sus textos para dejarlos un poco con ese gustito a literatura en la boca, con el que después se vayan corriendo a leerlo al baño. Hay 2 baños, son de amplia diversidad sexual, así que puede entrar a cualquiera. Les aviso por si buscan carteles. No hay, así que bueno, agradecemos antes que nada a Juan, a los chicos y chicas de MU, Punto de Encuentro, que nos han prestado el lugar para hacer la movida. Sobre todo sepan que abrieron para nosotros, o sea que ellos no iban a venir, así que es un doble esfuerzo que están haciendo, que lo valoramos mucho y nos encanta compartir en este lugar. Y como estoy muy serio, te voy a dar el micrófono. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Santiago, como Santiago. Bueno, primero que nada, me parece que lo más lindo es explicar de dónde surge el nombre. El nombre Marañas fue a partir de no sabíamos qué nombre ponerle al libro. Realmente el libro era prácticamente una maraña de cuentos bastante variados entre sí, y fue muy difícil elegirlo, pero salió en la conversación donde, como en una sesión de psicoanálisis, yo dije maraña, y acá el psicólogo Santiago dijo, oh, Marañas, debe ser ese, nos vemos en la próxima sesión, y ahí salió ese nombre, digamos, del libro. Así que tiene que ver también con una posición o con un punto de vista que yo tengo con respecto a la escritura, y no hablo de literatura, sino de escritura, porque la literatura me lleva a hablar de los cánones, de la gran literatura, y a mí me gusta más hablar de la escritura, que tiene que ver con la experiencia de un cuerpo y con la experiencia de miles de cuerpos que se afectan entre sí y que constituyen una temporalidad y una espacialidad. Entonces,
Marañas tiene que ver por un lado, con el tema de los sentidos. A mí me gusta leer cuentos que me forman imágenes. Me gusta leer cuentos que no apelan a abstracciones inútiles, sino que tratan siempre de a través de algo tan abstracto como la palabra, llegar a algo tan increíble como construir una imagen, ¿no? Algo que parece casi imposible, ¿no? Uno ve una palabra y no parece, ¿no?, que una palabra te remite a una imagen, te remite a un sonido, a un silencio, a sabores, y sin embargo lo hace, ¿no? Entonces eso es lo más lindo, me parece a mí, de la escritura y de la ficción. Entonces ahí ese fue uno de los criterios que yo tomé. Digo, yo leí cuentos donde me generaba eso. Y no lo hablo en un término conductista de generar una conducta o generar un efecto, sino de envolverme en eso, ¿no? Y realmente los cuentos que leí, yo también me puse estricto, no tan estricto como Santiago y Alejandro, pero bueno, ellos son los comerciantes, yo soy el que escribe, ¿no? Entonces es como que siempre el capitán, ¿no?, anda ahí parcelando. Claro, exacto. Pero bueno, lo que yo intenté es tratar de que esos cuentos me metan en su historia, ¿no? Y hay cuentos que cuando uno lo mete, ¿no?, cuando uno lo mete casi sin darse cuenta, me parece que esos son los que valen la pena. La verdad que yo leí 400 cuentos, 350 cuentos, que los leí cuando volví de mis vacaciones en febrero. Muy lindo leer después de las vacaciones una cantidad de cuentos enorme, me gustó mucho. Esto lo digo en serio, no es una ironía. Pero la verdad que fueron todos de una calidad muy alta, fue muy difícil elegir. La verdad que me di cuenta de la violencia que se ejerce al elegir, ¿no?, determinados cuentos y no otros, porque todo este libro que ustedes van a leer está atravesado por una lectura, y esa lectura, que queramos o no, está atravesada por la violencia y por un recorte. Entonces, incluso hasta el orden de los cuentos también tiene que ver con eso. El orden no es azaroso, yo elegí ese orden. Eso sí, pude lograr ganar en la discusión, el orden de los cuentos. Bueno, tiene un prólogo que también eso implica ya que ahí es donde, digamos, está expuesta, por un lado, mi posición, pero no mi posición así sin más, sino lo que se me proyectó cuando leía esos cuentos, ¿no? Porque cuando leía esos cuentos realmente es como que me llevó a pensar un poco también de qué es esto de la escritura, ¿no? Y me llevó a pensar un montón de cosas que me pasan a mí como escritor, que tienen que ver con el estilo, que tienen que ver con lo que uno busca cuando escribe, ¿no? Y bueno, me parece buenísimo que este libro de estos escritores, que la verdad que les agradezco, porque me hicieron pasar unos momentos muy lindos leyéndolos. El que tengo que agradecer soy yo, a los escritores que están en esta compilación y los que no están, que van a estar en otras seguro. Y sobre todo, decir que no es casualidad que esto se haga en una editorial que lleva un nombre como La Parte Maldita, que tiene que ver con un autor que importa poco, en realidad, pero sí importa lo que significa, que tiene que ver con la idea de pensar el arte, pensar la escritura, pensar la literatura, si queremos hablar de literatura, como algo mucho más cerca a nuestro mundo, y no pensar que el arte es solamente propiedad de los que nacen con la odisea en la mano, ¿no? O de aquellos que traducen a los 2 años, ¿no? Todos esos mitos del escritor, ¿no?, que nació y tradujo a los 4 años un cuento de Hemingway. Todos sabemos que cuesta un huevo escribir, no es fácil. Y bueno, es algo que muchos lo exponen como parte de su trabajo, como tenemos la tradición de Roberto Art, en este caso en la literatura argentina, y otros que juegan con ese mito de, bueno, me sale escribir así, ¿no? En realidad a nadie le sale escribir así, la verdad que es un esfuerzo muy grande escribir y un proceso bastante doloroso también. Hay mucho dolor en la escritura y eso también tiene que ver con la parte maldita, ¿no? El hecho del dolor es parte también del placer. Así que bueno, eso nada más, y me gustaría que algún escritor tenga ganas de leer y por impulso propio se levante y diga quiero leer el cuento. Si no, vamos a tener que nosotros, cual policía, pedir documentos, porque primero hay que acreditar que sea ese, porque no sea cosa que manden a otro. Claro, escuchame, ¿sabes qué? No quiero ir, anda vos. Y aparte, a muchos no los conocíamos previamente. Sí, es verdad eso. Es complicado, pero mejor igual leer sin conocer. La verdad que compromete menos. Antes de que, mientras alguno o alguna se pare y hace una seña de que va a venir a leer, 2 cosas porque no me suelo permitir el volver a agarrar el micrófono porque después me cuesta soltarlo. Pero con vos, estas cosas pasan. Pero decía, vos trajiste a Bataille a la discusión, así que
me meto ahí. Nunca lo nombramos. Sí, es verdad, no lo nombramos y tomamos el nombre de la editorial ahí. Hay una cita que rescató Alejandro del amigo Jorge, ¿no? Jorgito, ¿no? Tito le decían en el barrio. Sí, en el barrio. Tito dice, escribir es buscar la suerte. Y esa me parece que es muy buena, una daga que blandimos. Así que ahí queda casi. Así que claro, y ponen el libro ahí, ponen una ficha que vale 30 pesos. Pero hay algo que está muy bueno, que en todos los cuentos de esta antología en particular tienen una incomodidad terrible. O sea, no pasan inadvertidos. Lo podés odiar o te puede parecer revulsivo o lo que sea, pero hay algo ahí que te incomoda. Y eso me parece que tiene que ver mucho con la selección que hiciste que no te pase inadvertido, que no es un libro que uno lee en el bondi y nada, pasa de largo. Muy Paulo Coelho. No, a mí me gusta leer cuentos que cuando uno los lee te pegan un cachetazo. O sea, no me gusta leer algo que te deja contemplando. A mí me gusta que te pegue una piña, ¿no? Un poco como lo que decía Gonzalo en la presentación de los poemas, ¿no? Me gusta que sea así, ¿no? Un poco de cross en la mandíbula, ¿no? Está buena Y la otra cosa es que hay dos cuestiones. Una que es con el prólogo de Estaciones, que es en la antología de poesía, la primera antología de poesía de la editorial, y el prólogo que escribió Santi, que sin habérselo pasado mutuamente y sin haberlo charlado, tenían esa búsqueda los dos, una cierta coherencia sin haberla charlado, en esa búsqueda de ese tipo de textos. Porque no hay trabajo. Porque no hay trabajo, nadie charla, nadie piensa en lo que se va a escribir. Y por otro lado, esta cuestión de construir un pequeño canon, no en el canon de decir esto es lo que hay que leer porque es la verdad revelada, pero decir esto, de todo este mare magnum de textos, quiero que lo leas porque esto vale o sea, vale los minutos que vas a dedicarle. Y por último, mientras se acerca algún lector, nos pasó algo muy raro, que es, llegaron un montón de textos, pero llegó un montón de gente que conocíamos, que habíamos publicado en la editorial y demás, y en un momento fue también decir, che, pero ¿qué hacemos? Porque queda mal, o sea, hacemos una antología, esta gente que ya publicamos, va a quedar que lo llamamos y lo pusimos a dedo. Y entonces el que aparecieran esos textos nos hizo llevar a decir, bueno, pará, pero leamos por qué este pibe, en este caso Santi, dijo que esto tiene que ser leído. Y los cuentos se defendían tanto solos, digo, que fue como decir, claro, sí, no podemos poner una especie de autocensura porque los conocemos, y etcétera. Y ahí pasa algo muy loco, que es los textos que llegaron de esas personas no eran los textos que esperábamos. Digo, el cuento de Manuel, que no está hoy acá, pero que lo tenemos presente siempre. Digo, son cuentos que uno capaz no esperaba de esas personas, cuando uno conoce, y para ustedes, que en general la mayoría de los autores no los conocen, nada, como no tienen capaz esa expectativa, es más choqueante todavía lo que uno se encuentra en una antología de nuestro tiempo. Así que bueno, va a haber que leerlo. ¿Llamo yo? Si no, digo, a ver quién quiere arrancar. A Sondeo, Reina o Irene. ¿Quién quiere arrancar? ¿Reina? ¿Reina? Un aplauso para Reina Rosco. Bueno, es la primera vez que leo un cuento mío para tanta gente, así que sepan disculpar. El cuento se llama La gestión del tiempo o las cosas insólitas que hacemos para ocuparlo. Y voy a leer solo un fragmento. Iván es una de esas personas que siempre está buscando razones para complicarse la vida. Él lo llama exceso de inventiva. Yo creo que es demasiado tiempo ocioso. Cuando la gente tiene mucho tiempo vacío, necesita llenarlo con algo. Así creo, se inventaron los hobbies. En general, estas son actividades con poco sentido práctico, pero que dan placer a quienes las realizan porque dan una sensación de plácida realización. Construir un avión a escala, un bellísimo Das Sagli Stick, alias el varón rojo. Ayer le tejí un chalequito a mi nieto con botones y todo, una belleza. Sí, finalmente tengo el mazo completo de esas cartas de colección japonesas tan difíciles de conseguir. Me tomó más de 3 años y miles de dólares, pero finalmente lo he logrado. He hecho algo, de cabo a rabo con mi vida y me siento completo. Esos son los momentos en que uno se siente finalmente realizado. He llenado el vacío que es el tiempo con algo y puedo considerarme orgulloso.
Otra forma de llenar jornadas ociosas es unirse a un club. Juntarse con otra gente que, como uno, tiene mucho tiempo que gastar y un interés similar al tuyo, y hacer juntos eso que tanto les gusta. Si sos solo vos, sos un ridículo, pero si son varios, se convalidan mutuamente. Entonces, armemos un club de Harry Potter y discutamos si estuvo bien lo que hizo Severus Snape en el capítulo 5 del sexto libro, o planifiquemos la futura boda de Ron y Hermione. Sí, esa que nunca ocurrió en los libros originales, pero que bien podemos perder el tiempo en planear. Que José haga de Ron y Leticia de Hermione. Yo pongo la torta. ¿Quién se encarga de los souvenirs? Yo soy Alana Fernández Walker y voy a leer un fragmento de mi cuento que se llama Solo los paranoicos sobreviven. Saludó a sus padres y a su tía con un beso rápido, rozando las caras sin convicción y con un poco de resentimiento, como quien va al cadalso y observa a la turba regodeándose morbosamente con la desgracia ajena. Cuando saludaron a los de la guardia, Clarita los miró rogándoles mentalmente que recordaran la cara de quien la estaba secuestrando con fines perversos, pero volvió la vista hacia el vacío de la noche que se abría delante de sus ojos cuando se dio cuenta de que era inútil. Sus propios padres la habían entregado. Mientras el auto avanzaba con sigilo por la colectora, Jorge respetaba religiosamente los lomos de burro, especialmente ahora que finalmente había podido comprarse el C4. Clarita trataba de adivinar en qué momento iba a tomar por un camino desconocido para salir del campo visual y auditivo de los vecinos y someterla, quién sabe si no repetidas veces. Tal vez la mantendría secuestrada por días o años, como a esa chica austríaca. El solo hecho de imaginarse el coso de tío Jorge apuntándole a su cacho de virgen sin depilar le hacía sentir náuseas, sobre todo porque nunca había visto ninguno y se lo imaginaba como algo húmedo y viscoso, de un rosa amarronado como el bofe que le compraban al gato. Se relajó un poco cuando vio que Jorge agarraba la ruta. Eran solo 33 kilómetros un martes a la noche. No iban a tardar más de 15 minutos, pero iban a ser los más largos de su vida. Mientras el tío manejaba concentrado en la ruta, a Clarita se le ocurrió una idea. Bueno, yo soy Irene Klein, mi cuento es La ofrenda. No sé qué fragmento elegir, pero bueno, Lucas eligió así al azar uno, así que la culpa la tiene él. Y bueno, sigo de ahí. 3 años tenías, Karina. Las dos lo siguen al comedor. Papá se sienta sobre la mesa ratona. Mamá a tu lado en el sillón te abraza de manera fugaz, antes de que puedas negarte. Vos no decís nada. Está bien que lo haga así, que te agarre y te suelte rápido, que no te dé tiempo a rechazarla. Papá explica, orgulloso, que pasó el video en DVD. Como si viera un programa de hechos insólitos, señala la pantalla y lanza silbidos. No puede creer que esa nenita enrulada en la boca roja de dulce trata de subirse a una reposera y que él filmó 16 años atrás seas vos. Mamá apoya la mano en el hombro de él y hace como que mira la pantalla, pero vos sabés que sus ojos buscan tus manos. Las metés en los bolsillos del jean, a pesar de que te duele el roce de la tela. Papá la escucha suspirar y sonríe. Era linda nuestra gordita, ¿no? Mamá no responde. Me voy, decís. Papá levanta la cabeza consternado. ¿Ya? Solo falta que diga que te vas a perder el final de la película. Pulsa el botón de off, no muy convencido, y desaparece la nena enrulada. Son las 5 y Gabriel llega en 1 hora. No le gusta que llegues tarde. Te compré algo, dice mamá como siempre, para retenerte cuando te está yendo. Un regalito. Te da una bolsita, es una remera. ¿Una remera? Lo que tenés que pedirle es guita, dirá Gabriel. Cuando mamá te regaló la bombacha roja, la colgaste en el baño. ¿Me estás engañando, pichoncita mía?, dijo Gabriel cuando lo vio anoche. Usabas colales rojas cuando empezaban a salir. Ahora ya no querés ir con él a la cama, pero te dejás porque si no él busca otras mujeres a las que le puede hacer todo eso que a vos te duele. El dolor tenés que tragarlo, pichoncita. Aguantar es tu prueba de amor. Yo me llamo Jimena Repeto y mi cuento se llama Los inviernos. Si estiro el brazo, puedo tocarte la nariz o un ojo. Puedo meterte la mano en la boca y atraparte la lengua. Pero me quedo quieta en medio de la plaza, junto a la fuente. Me pedís que me quede quieta y te hago caso. Me pedís que sonría y te hago caso. Estamos vos y yo y ya no hace calor.
Está todo puro invierno, con los árboles amarillos. En el invierno, algunos animales se esconden para dormir una siesta larga. Los osos y las tortugas. Las tortugas tienen una caparazón y viven más de 100 años. Vos decís que saben muchas cosas las tortugas, porque viven mucho. Pero yo no creo. La tortuga que me regalaste está todo el día en el balcón y no sabe nada. Está bien, me quedo quieta, me quedo más quieta de lo que puedo. No respiro, no muevo el pie, no giro la cabeza. Me quedo quieta toda. Yo también invierno, como las tortugas y los osos. Cuando deje de invernar así toda dura, quiero que me prestes la cámara. Un ratito nada más, para poder sacarle una foto a la tortuga que está así de grande como mi pie. También quiero sacarle una foto a la planta de palta. Parece una palmera chiquita. Yo sé que se rompe la cámara porque es importada, pero la voy a cuidar. La voy a usar nada más que para la tortuga y la palta. Las fotos te las dejo en el rollo y vos vas a la casa de fotos y me haces una copia para mí. Así le muestro a la tortuga cómo se ve y me acuerdo de la planta de chiquita porque un día va a ser un árbol. Está bien, me corre el pelo de la cara, pero hay viento, ¿qué querés? El viento mueve las cosas, mueve las hojas, mueve las hormigas, me mueve el pelo. El viento también mueve los aviones, ¿no, papá? Los mueve y hace que vuelen muy alto. Cruzan el mar y del otro lado están los otros países donde hay gente que habla otros idiomas y hay nieve y viven los elefantes, ¿no es cierto? Yo quiero que un día me lleves a esos países. Yo sé que llevas mis fotos. Eso me pone contenta porque es como viajar sin moverse nada. Me quedo quieta, quieta y me quedo en la foto. Caminó hasta un edificio que tenía marcos de bronce en las puertas. Los huesos hacían ruidos cada vez más fuertes y los músculos se desintegraban. Se le desprendió el hueserío de la mandíbula. Los hombros se aflojaron y ejercieron peso sobre los brazos que cayeron al suelo. Se anunció en la entrada. Se anunció en la entrada y subió por el ascensor hasta el 6º piso. Caminó por los pasillos, no encontraba la puerta. Intentó preguntar, pero la gente prefería ignorarlo. Cualquier contacto visual podía terminar en pérdida de tiempo. Llegó hasta un ventanal, empujó con el tórax las puertas de vidrio y salió al balcón, que había sido empapelado con los carteles de las propagandas que trepaban desde la calle. Enfrente la gente parecía convocada por un recital. Portafolios, camisas, pañuelos, banderas, altavoces, ruido. Era el momento justo para mostrarse y gritar. Allí cobraría más visibilidad. Movió los huesos y músculos que todavía le servían e intentó hablar, pero salió poca voz. El fémur se descolgó y se partió contra el suelo. Perdió el pie izquierdo en el acto. El aire que le llegó al rostro le derritió el ojo por completo. El diafragma le empujó a las costillas y se le desprendió el tórax. Los huesos se apilaron sobre las baldosas del balcón, al lado de las cajas que ya no entraban en la oficina. Montículo de huesos. Ahora ya se hizo tarde y el servicio descansa. Con suerte mañana limpiarán la mugre del suelo. Mi nombre es Diego y el cuento se llama El Polaco. El polaco volvió a trabajar hace casi un mes. Estuvo internado 2 años en un centro de recuperación, por Pilar, uno de esos que tienen granja y sesiones de terapia grupal. No podía salir nunca, apenas lo dejaban llamar a sus hijos. Antes de internarse faltaba 1 o 2 veces por semana al laburo, y a lo último ya ni se preocupaba por esconderse. Lo veíamos en la puerta del boliche a eso de las 7 de la mañana, cuando pasábamos camino a la fábrica, tratando de llevarse alguna puta para la casa. Después, al mediodía, se sentaba en la puerta del supermercado y hablaba con todo el barrio mientras tomaba vino. Los patrones sabían todo eso, pero ni siquiera le descontaban los días que faltaba. Fueron bastante injustos con nosotros. Lo querían mucho al polaco para hacerle eso. Sabían que estaba enfermo. Lo conocían desde que tenía 15 años, cuando se iba a Villa Gesell a vender la merca a los pibes que se la querían dar de duros. Le vendía nomás a los giles, era chico para meterse con otra gente. Con lo que ganaba se bancaba los 3 meses en la costa y de paso tomaba. Un par de años después estaba fresando engranajes 9 horas por día, de lunes a viernes. Y dejó de vender, pero siempre siguió tomando. Y siempre siguió con sus rebusques. Hubo un tiempo en el que se veía muy bien empichado. Fumaba cigarrillos caros y nos invitaba a las facturas 2 veces por semana. Me acuerdo cuando un día paramos todo y lo encaramos. Polaco, decimos la posta, ¿de dónde estás sacando la guita? ¿Andás en algo con el viejo de McPaul? El viejo de McPaul era uno de nuestros mejores clientes. Llevaba mucho laburo y pagaba en efectivo. Siempre que venía le echaba una sonrisita al polaco. No pasa nada, ¿qué va a pasar? No me hagan calentar porque la pudro. Bueno,
Listo, este es nuestro momento de demagogia necesario para poder decir que fue una presentación participativa. Gracias de nuevo por haber venido. Quienes todavía no tengan el libro pueden acceder a él a un módico precio.